almidón, por ejemplo, de yuca, de papa, de arroz. Pero en nuestro caso de maíz, es decir, que de almidones de maíz hacemos plástico. Y además, además de ser de fuente renovable, es completamente biodegradable y se convierte en tierra, en abono para el suelo. Esa es la gran diferencia. Y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar en el día de hoy, porque me llamó mucho la atención y al equipo de producción también cuando miramos el portafolio de esta empresa. Bolsas hechas a base de maíz, desechables hechos a bases de maíz. Y antes de que entremos a hablar de este emprendimiento, de por qué le dio a Freddy Carrión por esculcar este mundo de los desechables y también el mundo del maíz, yo quisiera hablar un poco de usted. Usted es ingeniero industrial, me decía, y administrador de empresas. 2 carreras. Sí, señor. ¿Y eso por qué 2? Conocimiento nunca sobra. Tenía el tiempo y me gustaban ambas carreras al principio. Y dije, la oportunidad que mis padres me dijeron, ¿quiere estudiar las 2? Y yo, sí, de una. Y lo hizo. Y lo hice. ¿En qué sectores ha trabajado o trabajó antes de emprender? Sí, yo comencé trabajando, primero sector financiero. Todo fue de sector financiero, inicialmente en el sector público, sector financiero pero sector público. Después de ahí salí sector financiero, en banca y terminé en inversiones también, trabajando un tiempo fuera del país. ¿Trabajó fuera del país? ¿En dónde estuvo? Estuve en Nueva York. Después de estar en Nueva York, devolverse para Bogotá, esa es la gran pregunta. ¿Por qué lo hizo? Después de estar en el primer mundo, con las grandes oportunidades que tiene la primera economía del mundo, los Estados Unidos, ¿por qué regresa? Fueron 2 razones en realidad. Yo comencé con este negocio hace casi 4 años, a desarrollar producto y pues la idea de negocio, y paralelamente me venía empleando. Todo venía haciendo en paralelo. Y ya fue en Estados Unidos donde pues primero que todo se acabó pues el proyecto que yo llevaba haciendo allá. Y pues volví y dije, no, ya es el momento. Sentí, es la hora de dedicarme totalmente a mi empresa, que si bien llevaba haciéndolo paralelamente a mi carrera profesional, dije, lo que quiero hacer es esto. Me decía usted detrás de cámaras que fue en un Transmilenio que usted leyó algo y dijo, aquí es y por aquí es. Sí, Relátame ese momento. Es una buena historia que recuerdo con mucho amor. Del primer trabajo me iba volviendo a mi casa en Transmilenio, por la Caracas, mirando el celular como todo el mundo. Y veo una noticia de la contaminación del plástico y de que este puede llegar a ser regulado en Colombia. En unos años va a comenzar a ser regulado el plástico en Colombia, porque la contaminación ha sido tal, que las fotos de las ballenas, que las islas de plástico, etc. Yo siempre he tenido un fervor por la naturaleza, un amor por la naturaleza. Y una espinita que me dice, tienes que ser independiente, te gustan los negocios, eres un hombre para ser empresario. Y leí eso y dije, tengo que hacer algo. Por la naturaleza, por un lado, y porque veo una oportunidad de negocio por el otro. Entonces algo me tengo que inventar. Y así fue. Y ahí fue el clic. Bueno, entonces, después de esa decisión de vida, de querer entrar en este mundo, ¿cuál fue el primer paso? El primer paso que dio para arrancar con este emprendimiento. Definitivamente, Carlos, yo un perfil completamente administrativo y enfocado al sector financiero. Me tocó comerme libros de química, entender cómo se hace una bolsa plástica en primer lugar, de dónde sale el plástico, entender qué es esa industria, ¿sí? Investigar en opciones para reemplazar las alternativas actuales que llevan ocasionando los problemas ambientales del que hablaba. Leer, asesorarme mucho, hablar con gente, hablar con expertos, hablar con mi familia que tiene conocimiento en química y en temas de ese estilo. Pero sí, empaparme de conocimiento, primer paso. ¿Con cuánto dinero arrancó este emprendimiento? 10 millones de pesos que mi familia me prestó en su inicio. Ah, incluso prestados, no eran ahorros. Sí, no eran ahorros, no eran propios. Eran Bien, de mi familia. ahora sí hablemos de los productos como tal, para que los televidentes sepan a qué está enfocado realmente este emprendimiento. Las bolsas están hechas a base de maíz, ¿cuáles, por ejemplo? Correcto. Todas las bolsas que ves acá. Todas. Bolsas así con manija, por ejemplo. Bolsas para popó de perrito, por ejemplo. Todas las bolsas son hechas a base de almidón de maíz. El almidón del maíz es la clave. ¿Por qué utilizar bolsas de almidón de maíz y no utilizar bolsas plásticas, las que conocemos tradicionalmente? Por el eslogan de mi empresa, por un planeta más limpio. Por eso. Porque son bolsas que se pueden convertir en tierra en menos de un mes. En tierra me refiero específicamente a compost. ¿Y qué es el compost? Compost es un abono para el suelo rico en nutrientes generado a partir de la descomposición de materia orgánica. Es decir, tú pones una pila de materia orgánica junto con nuestras bolsas y por acción de la naturaleza, de los microorganismos en esa materia orgánica, se va a convertir en abono para el suelo.
La pregunta que me surge en este momento ¿es más costosa esta bolsa que la de plástico? Sí, señor, ¿Por qué? lo es. Bueno, por varios factores, el económico, por decirlo así, oferta-demanda. Sí, digamos todavía que la demanda pues es muy superior a la oferta. Digamos que las fuentes de esto todavía son muy poquitas, nuestra capacidad es muy poquita, pues es muy costoso poder hacer a escala y poder disminuir los precios, ¿sí? Y por otro lado, la generación del polímero, las fuentes de las que tenemos que conseguir los recursos para hacer estos biopolímeros son mucho más costosas por la misma razón económica que una fuente de polímeros petroquímicos, que el plástico es la sobra de la sobra de la sobra del plástico que se utilizó hace 15 años, que se recicla y reutiliza y vuelve a hacerse. Por eso es más costoso. Una bolsa de plástico me huele a plástico. Una bolsa de maíz, ¿a qué me puede oler? Te pregunto a ti, ¿a qué te huele esa bolsa? Vamos a ver a qué puede oler. Me huele a pan. A pan. ¿Sí? Me han dicho pan, comida de perro, maíz, crispetas, tostacos, pero huelen rico. ¿Sí huelen bien? Y se sienten. Y la textura es diferente. Es distinta, sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con esta bolsa al usarla 2, 3 meses y si le cae agua? ¿Qué va a pasar? Bueno, nuestras bolsas tienen una vida útil, ¿sí? Desde que las fabricamos, son menos de 2 años que la bolsa ya inútil, no sirve, se rasga completamente fácil, se rompe y no sirve para nada. Es decir, que en esa vida útil tienen que ser utilizadas. Esto es porque están en constante degradación, en un proceso de biodegradación constante. Ahora, digamos, vas a la tienda, compras tus bolsas Compost Pack, las utilizas en la basura de la cocina para echar los residuos orgánicos. Ahí se va a comenzar a mojar, se va a comenzar a llenar de agua, se va a comenzar a poner chiclosa. Vas a ver que se va a comenzar a estirar como si fuera un chicle a medida que lleve pues más de una semana o después de los 3 días se comienza a notar que esta cosa se me está poniendo más chiclosa. La vas a botar. Idealmente que vaya a un proceso de compostaje donde se apilan residuos orgánicos para generar eso como tal. Ahí va a ser menos de un mes o puede que sean 2 meses que ya la bolsa totalmente se convirtió en abono, ¿sí? Si llega un relleno sanitario, nuestras bolsas, materiales compostables, hemos hecho estudios por fuera del país para garantizar y estar certificados de que en un relleno sanitario, un ambiente anaeróbico de descomposición, como la mayoría de rellenos sanitarios como Doña Juana, en 6 meses, aunque sea el 50% de la bolsa, ya se ha descompuesto. A propósito de certificaciones, usted lo acaba de decir, usted está certificado, veo acá. Sí, señor. ¿Quién sí, lo señor, certificó? Somos de las únicas empresas en el mundo que estamos certificados por el laboratorio austríaco TÜV Austria, que otorga unos sellos, que es este sello de este círculo, esta ramita, este sello de OK Compost y este sello de OK Compost, que garantizan, bajo los estándares europeos de compostabilidad, que es la región líder en el mundo con temas ambientales y más de productos compostables, de que en menos de 6 meses este producto es totalmente compostable. Que los clientes y las personas que utilicen estos productos, con estos certificados que están a nuestro nombre, tienen la tranquilidad de que es un producto realmente biodegradable, ultra biodegradable, compostable, que se puede convertir en tierra, como la que mostramos ahorita. En tierra como la que tenemos acá. ¿Usted tiene las máquinas en su casa para hacer estas bolsas? Sí, pues no en mi casa, sí, en unas bodegas, digamos, que contamos con máquinas. También nos apoyamos mucho en aliados, mucho en personas que la industria plástica tradicional, que ya hay como infraestructura establecida, ¿sí? Digamos, te comenté al principio que yo comencé haciendo experimentos con maíz, maicena, almidón de maíz y glicerina, para comenzar a entender lo que es un biopolímero, a desarrollar un biopolímero, a desarrollar estos granulitos. Es como donde yo me enfoqué a estudiar y a desarrollar. Nos enfocamos también todos. ¿Por qué? Porque digamos que creemos que nuestra razón aquí, nuestra idea de negocio y de hacer cambios en el consumo tradicional es ser el pilar de la transformación de la industria actual, ¿sí? Y hay una gran infraestructura de maquinarias de plastiqueros que utilizan materia prima basada de la petroquímica totalmente. La idea es que puedan utilizar nuestras materias primas y también así apoyar más la producción. Es que utilicen nuestras materias primas para desarrollar bolsas compostables. Bien, aparte de los productos que usted fabrica, comercializa otros que no fabrica. ¿Cuáles son? Por ejemplo, uno que pues utilizamos más que todo para empresas que tienen que lavar mucha ropa y empacan esas bolsas, esa ropa en bolsas de lavandería plástica, bolsas solubles, ¿sí? De tal manera que pueden echar la bolsa llena de ropa en la lavadora y la bolsa se va ¿A disolver? a disolver.
Aquí traje una pequeña bolsa, una pequeña muestra bueno, para hacer aquí un pequeño experimento. Déjeme tocarla antes. Es una bolsa común y corriente. Sí. Sí, es muy diferente a esta, como puedes Es diferente, ver. sí, la textura es diferente. ¿A qué te huele ¿Y esta bolsa cómo se llama? Esa bolsa soluble es hecha a base de un polímero, eso no es biopolímero, a base de alcohol, polivinilo de alcohol. Recuerdo el nombre. Como a glicerina un poquito. Es un ¿sí? poquito más, no es no es un biopolímero como lo es. Ya, ¿y qué va a pasar entonces con esta bolsa si la disuelve en agua? Se va a comenzar a deshacer, se va a poner a hacer chiclosa. Es un proceso de más o menos 2 minutos de que la bolsa se puede comenzar ya a disolver completamente. Pero como ves, ahí que lleva un poquitico, ya se puso, Sí. ya parece un moco. Sí. ¿Sí? Y a medida que tú tienes una lavadora con ropa haciendo así constantemente, la bolsa se va a terminar desapareciendo o va a quedar un pedazo. Mira, ya, creo que ya Sí, queda se así. está deshaciendo. ¿Qué le dijo su familia cuando usted arrancó con este emprendimiento, Freddy? Porque generalmente los padres pues le apuestan a esos emprendimientos, digamos, que sean conocidos, que sean masivos, donde se recupere rápidamente la inversión. Pero no sé si usted sea el primero en Colombia o si ya hay más personas que le están apostando a esto. No es tan común. ¿Qué le dijo su familia? Apoyo total, ¿Sí? mis hermanos y mis padres, apoyo total. Apoyo total siempre con ideas, siempre con capital, con infraestructura. Mi familia siempre ha estado ahí. ¿Usted ya está generando empleo? Sí, en el momento somos un equipo de 6 personas. 6 personas. Sí, poco a poco creciendo. Te digo, nos apalancamos mucho en aliados, mucho en aliados. ¿Cómo ve su empresa en aproximadamente 5 o 10 años? ¿Qué le gustaría que pasara? Me gustaría, como te decía, ser pilar del cambio en la industria plástica actual, que contribuyamos a que la industria tradicional, no solamente nuestra empresa, ya utilice nuestras materias primas. Y Estas bolsas, produzca bolsas así. usted ya las está comercializando. ¿A dónde las está Sí. vendiendo? Por ejemplo, en Bogotá. En Bogotá estamos vendiendo en Hacienda Santa Bárbara, hay un sitio que se llama Equilibrio Express, en veterinarias Pupis, también las de los que quieran para bolsas de perrito, ahí para sacar a sus perros y no contaminar sacando al perrito 3 veces al día. En Pupis, por ejemplo, y en nuestra página de internet y en Instagram pueden encontrarnos fácilmente y ahí está cómo conseguir las bolsas en todo el país. Freddy, ¿qué ha sido lo más difícil de este emprendimiento? Darle a conocer a la gente lo que es un producto compostable. Y cambiarle el chip a la gente. Cambiar el chip de por qué es más caro. ¿Sí? Porque una bolsa plástica no vale nada, Carlos. ¿Tú te has dado cuenta? No vale un peso. Y pues esto ya requiere una inversión que puede llegar a ser el doble. ¿Sí? Pero cuando uno logra dar el mensaje bien de que es por un planeta más limpio y hace entender a la persona de que no está comprando cualquier producto que va a terminar en la naturaleza por 300 años y que una tortuga en 200 años se va a morir por una bolsa que utilice hoy, y uno entiende eso, uno se da cuenta, es parte del cambio que estamos viviendo en relación con la sostenibilidad ambiental. Freddy, ¿qué decirle a esas personas que dicen, me quiero quedar con la bolsa plástica porque finalmente la voy a utilizar 10, 20, 30 veces para llevar algo de un lugar a otro, para guardar algo, y que finalmente no le interesa esta porque esta pues va a morir en el tiempo? Ujú. ¿Qué decirle a esa persona? Está muy bien, las bolsas plásticas tradicionales no van a dejar de existir. Son necesarias en muchas aplicaciones. Y el plástico va a seguir siendo necesario. Lo que va a cambiar es la mentalidad de la gente de cómo utilizarlo. Si una persona me dice que va a utilizar una bolsa 20 veces, perfecto. Eso es parte del cambio, eso está muy bien. Y solamente utilice las bolsas que necesite, así sea compostable. Solamente utiliza las bolsas que realmente necesites. Y si la puedes reutilizar, reutilízala. Eso es parte del cambio. Diría que muy bien, muy buena mentalidad. Freddy, yo veo que usted es muy joven. ¿Cree usted que era el momento para emprender, para arrancar con este proyecto? ¿O cree que de pronto hizo falta haber estado un poco más en el sector público o sector financiero? ¿O era el momento? Yo pasé por esa duda, Carlos. Eso fue muy difícil apenas yo volví a Colombia. Yo dije, bueno, ¿qué hago? Ahí tengo mi empresa, pues ya lleva 3 años la idea y dándole. Y pues obviamente vendiendo a medias, porque mitad del tiempo estoy metido allá, mitad del tiempo pues en la carrera y en lo que me gusta también que es el sector financiero y como el tema de inversiones en empresas. Y dije, bueno, volví, ¿qué quiero hacer? Si me empleo, ¿dónde me gustaría trabajar? ¿Sí? Y no se me ocurría. Pensaba en un banco porque no me gusta. Bueno, a mí me gusta el intercambio físico de bienes, ¿sí? No algo netamente transaccional. Entonces, por ahí lado, no. Y así con muchas empresas, con muchos tipos de negocios, como qué me gustaría hacer. Si me encontraba un pero. Y yo me ponía a pensar, me gustaría ser el dueño de lo mío y ya, pues dedicarme a lo que yo quiero. Pero igual fue muy difícil tomar la decisión y de cierta manera la tomaron por mí.
Yo llegué y estuve en un proceso de selección para estar en otra empresa. Y en ese proceso de selección, la pregunta clave fue: ¿usted es consciente de que si entra a trabajar acá, tiene que dejar su negocio? Y yo no estoy dispuesto a hacer eso. Y ya, ahí fue, tomaron la decisión por mí. Tomaron la decisión por usted. Dios tomó la decisión por mí, el destino, la vida, la empresa, pero tomaron la decisión por mí. Qué bien. Hombre, Freddy, usted ya está intentando llegar a países como Ecuador, Perú, México, por lo menos a mostrarles este producto, por lo menos a mostrarles esta opción. Sí, ¿Ya claro lo ha que hecho? sí. Sí, nuestro ¿Cómo producto, le ha ido con eso? Nuestro producto, digamos que ha sido pensado para la región. Ha llegado a otros países, ha llegado a otro continente. Y la idea es poder contar con aliados y personas que ¿sí ves que ya? Sí, esta bolsa ya. Ya, Sí, totalmente disuelta. Disuelta, sí, señor. La idea es estar en otros países y contar con, como te decía, nos apoyamos mucho en aliados. Necesitamos de aliados que quieran ser parte del cambio por un planeta más limpio y de la mano de nosotros llegar lejos. ¿Y qué ha sido lo más interesante de este emprendimiento? ¿Qué conclusión puede sacar de emprender? Gran pregunta. Me imagino que al principio, pues, el tema de salarios estuvo estancado por un tiempo. Sí, pues al principio yo era el mensajero, yo era el gerente, yo era el vendedor, yo era el que yo era todo. Todo. Eso es algo que uno tiene que meterse en la cabeza. De que para emprender bien y con ganas y desde el cero, desde el piso, toca ensuciarse las manos, toca, venga, si bien estoy de camisa, pero venga, me arremango las manos y le ayudo a levantar esa caja. Y se la llevo al cliente, primer cliente, venga, le llevo. Me acuerdo yo al principio, cuando te decía que trabajaba también, yo me acuerdo que en las horas de almuerzo, yo ya en mi maleta los pedidos que me hacían. De las primeras bolsas que saqué, que fueron las de perrito, yo ya en mi maleta al trabajo, en las bolsas que sabía que tenía que entregar. Por Facebook, era todo, y por WhatsApp, por mi celular, ni siquiera el de la empresa. Sí. Y en la hora del almuerzo decía, bueno, voy, almuerzo rápido, voy a hacer mi entrega, entrego estos pedidos y vuelvo y tal, a veces me llovía y no sé qué. Ensuciarse y estar dispuesto a todo. Eso fue difícil al principio, pero fue bonito. Freddy, me imagino que muchos televidentes quisieran saber el precio al consumidor final de un paquete de bolsas. Demos un ejemplo, por favor. Por ejemplo, las para perrito. Las de perrito. ¿Cuántas? 100 bolsas, ¿cuánto le pueden costar al consumidor final? Bueno, hablemos de lo que está en la página web, porque Sí. si ahorita se meten al Instagram Sí. y ahí van a encontrar 240 bolsas por 40.000 pesos. 240. 166 pesos. Estamos hablando de estas. De estas, sí. Eso les alcanza para 3 meses y Repitamos, mucho. ¿cuánto? 240 bolsas, 40.000 Por pesos. 40.000 pesos. Bien, y otras, por ejemplo. Estas que son como para papeleras, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver. Ah, para la papelera, sí. Para papeleras, del baño, Del baño. cocina, etcétera. Sí. De eso vendemos por 56.000 pesos, vendemos 75 bolsas. No está tan elevado el precio, no No, lo es veo muy elevado. asequible, es como- Y intentamos salvar el planeta. Sí, señor, esa es toda la intención. Toda la intención de ser parte del cambio. Mire, Freddy, a esta cámara, por favor, muchos emprendedores lo están viendo. Jóvenes, como usted, incluso más jóvenes o incluso de más edad. Pueden tener más de los 10 millones de pesos guardados y tienen una gran idea, pero les da miedo emprender. ¿Usted qué les puede aconsejar? ¿Cuál es ese ánimo que usted les va a dar en este momento? El miedo es clave al emprender. Es clave. ¿Por qué? Emprender es una montaña rusa de felicidad y de miedo. Es lo que he aprendido. Pucha, qué alegría. Uy, qué miedo. Y así, así. Aprender a manejar esos picos. ¿Cómo? ¿Qué aprendí? El miedo tiene que convertirse en una fuente de motivación para todo lo que ustedes hagan. ¿Cómo hacer eso? Les cuento que encontré la cura para el miedo. Y la cura para el miedo es actuar. Usted tiene miedo. Actúe. Actúe y de esa manera el miedo es una fuente de motivación ni la berraca para lograr lo que usted quiera. Muy bien. Me llama la atención estos tenedores desechables también a base de maíz. A base de un biopolímero, sí, que tuvo maíz en su elaboración. Bueno, sí. pero ¿cuál podría ser la diferencia de este y un desechable similar en plástico? La diferencia, pues, al tacto nada. Al tacto nada, no. Le hemos dado con la rigidez perfecta para que se lo metan a un pedazo de carne y no se vaya a romper, que era la idea. Que el cuchillo, eso fue un reto. Que el cuchillo, cuando, si ves estos pequeños, como si tú... Los dientecitos. Los dientecitos. Sí. Que algo tan delgadito al momento de hacerlo en la inyección y en el molde, pues no se fuera a romper. Dar con esa materia prima fue difícil, como lograr adaptar las características fabulosas que tiene el plástico tradicional en un plástico compostable. Entonces al tacto no se va a ver nada, no huelen a nada porque están en contacto con alimentos, no pueden oler a nada.
pero son 100% compostables y se van a convertir en compost, como lo mostramos en tierra. Con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo y dependiendo de las condiciones donde esté expuesto. La velocidad depende de las condiciones. ¿Tóquelo o no lo toque el agua? ¿Las condiciones cuáles son? Calor, humedad y contacto con materia orgánica. Son las 3 condiciones para que un producto compostable se convierta en compost más rápido. Hábleme de este producto. Este producto son envases como pequeños platos para diferentes tipos de eventos, como para catering. Un pedazo de ponqué, un pedazo de lechona. ponqué, una pequeña sopita de fideos, por ejemplo, un pedazo de lechona, ¿por qué no? Y misma historia, dar con la rigidez es el mismo material. De estos granulitos, o sea, el grado específico para hacer estos, ya lo hacemos y ya está listo para comercializar. Y idealmente que se utilice después, al momento de desecharlo, se arroje la caneca de ordinarios. Eso es importante, porque el contacto con materia orgánica acelera que se convierta en tierra. Entonces, botarlo a la caneca verde. Todo esto, botarlo a la caneca verde. Freddy, ¿es fácil, ha sido fácil o fue fácil emprender en Colombia? ¿Tuvo dificultades? Sí, obviamente hay dificultades. ¿Como cuáles, por ejemplo? Ignorancia, digamos, ignorancia de cómo se hace una empresa. Que yo comencé a vender y sin registrarme en nada, y yo comencé a hacer producto y comencé a vender. No tenía ni idea de impuestos, nada, ni idea, por ignorante, ¿sí? Porque para mí no fue fácil encontrar la información. Sé que está, sé que el que la busca la encuentra. Yo no la busqué lo suficiente. Pero la Cámara de Comercio tiene la información bastante clara, los procedimientos bastante claros, es súper fácil hacerlo. Digamos que el tema de impuestos al principio fue difícil entenderlo, cómo funciona. Digamos que al principio me daba como, ay, rabia los impuestos, y ay, los impuestos. Pero no se acostumbra, es parte de la economía. Entonces, digamos que Si no hubiera sido este emprendimiento, ¿cuál otro emprendimiento hubiera intentado buscar para desarrollar? ¿O siempre tuvo claro que fue este? No sé, una fábrica de blue jeans, una fábrica de zapatos, camisas. Sí, yo comencé con otra cosa antes. A mí me gusta mucho el arte, vender cuadros de arte. El arte. Si vuelvo a hacer algo después, arte. Me voy por el arte. ¿Y por qué no se fue por ahí? Pues sigue cuajando, sigue en bajo, sigue Sí. en bajo, pero es que la especialización es clave y mi empresa me necesitaba totalmente. Bien, Freddy Carrión, gerente de Compost Pack, muchas gracias por su tiempo, A usted, muy amable. Carlos. Hombre, le va a ir muy bien, repito, Muchas usted está muy gracias, joven Carlos. y ya tiene una empresa, está generando 6 empleos de manera directa y espero que cuando vuelva a este programa me diga que tiene 20, 50, 100 colaboradores y que su proyecto salga del país y Sí, le señor. aporte al planeta. Muy Sí, amable. señor. Muchas gracias, Carlos. Soy Carlos Grosso, me despido y espero encontrarlos a ustedes en otro episodio de Emprendedores. Recuerden, un gran empresario nunca dejará de ser un emprendedor. Hasta la próxima. El siguiente